20 países que desaparecieron del mapa. Algunos fueron destruidos por guerras, otros se fragmentaron en naciones más pequeñas y muchos cambiaron de nombre o fueron absorbidos por vecinos más fuertes. Lo que parecía eterno dejó de existir en pocos años, demostrando que el mundo es un organismo en constante transformación. Hoy conocerás la historia de esos países que desaparecieron, desde Alemania Oriental y su famoso Muro de Berlín, hasta Yugoslavia que se fragmentó en 7 naciones, pasando por el Imperio Otomano, el Reino de Hawái y hasta el antiguo Ceilán. Prepárate, porque vamos a viajar por la historia y descubrir cómo el mapa del mundo cambió radicalmente en el último siglo. Número 1. Países de Europa que desaparecieron. El mapa del mundo es un organismo en constante transformación. En los últimos 100 años fue redibujado incontables veces por guerras, alianzas, revoluciones y acuerdos diplomáticos. Fronteras que parecían sólidas desaparecieron en pocos años, mientras que nuevas naciones surgieron con identidad propia. Uno de los ejemplos más marcantes es Alemania Oriental. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el territorio alemán fue dividido entre los vencedores del conflicto. La parte oriental quedó bajo influencia soviética, y allí nació la República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental. Este país vivió durante décadas bajo un régimen socialista, marcado por un control rígido, economía centralizada y una fuerte vigilancia sobre sus ciudadanos. El símbolo máximo de esa división fue el Muro de Berlín, levantado en 1961. El muro no solo separó la ciudad en 2 mitades, sino que también se convirtió en el ícono de la Guerra Fría, representando la división ideológica entre Oriente y Occidente. Familias quedaron partidas, sueños fueron interrumpidos y miles de personas arriesgaron sus vidas intentando cruzar al otro lado. Cuando en 1989 el muro cayó, no fue solo una barrera de concreto la que se derrumbó. Fue el final de todo un país que se reintegró a la Alemania unificada, y también el símbolo de una era que llegaba a su fin. Otro caso emblemático fue el de Yugoslavia. Creada tras la Primera Guerra Mundial, con el objetivo de unir a diferentes pueblos eslavos del sur, parecía ser un proyecto de integración regional. Durante gran parte del siglo XX, el país logró mantenerse unido, especialmente bajo el liderazgo de Josip Broz Tito. Sin embargo, las diferencias étnicas, religiosas y políticas permanecieron como brasas bajo las cenizas, listas para encenderse. Cuando Tito murió en 1980, el equilibrio desapareció. En los años 90, Yugoslavia se fragmentó en una serie de conflictos sangrientos. Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia, Montenegro, Serbia y más tarde Kosovo emergieron como estados independientes. El proceso fue doloroso y violento, con guerras que dejaron cicatrices profundas en toda la región. Hoy, mirar hacia la antigua Yugoslavia es comprender cómo una unión que parecía sólida pudo deshacerse en pocos años, dejando huellas que aún se sienten. Otro país europeo que desapareció de manera menos violenta, pero igualmente significativa, fue Checoslovaquia. Creada tras la Primera Guerra Mundial a partir de territorios del Imperio Austrohúngaro, reunía pueblos de origen y cultura distintos. Durante décadas fue gobernada bajo un régimen socialista, alineada al bloque soviético. Sin embargo, con la caída de la Unión Soviética y la ola de democratización en Europa del Este, el destino de Checoslovaquia cambió. En 1993, de forma pacífica y organizada, el país fue dividido en 2 nuevas naciones, la República Checa y Eslovaquia. Ese proceso fue conocido como el divorcio de terciopelo, justamente porque ocurrió sin derramamiento de sangre. La división permitió que cada pueblo siguiera su camino, manteniendo sus identidades propias y fortaleciendo sus proyectos nacionales. Fue un ejemplo raro de cómo la disolución de un Estado puede ocurrir sin guerra ni violencia. Retrocediendo un poco más en el tiempo, encontramos Prusia,
que durante siglos desempeñó un papel central en la política europea. El Reino de Prusia fue una de las potencias más influyentes de Europa en los siglos XVIII y XIX, responsable de moldear la unificación alemana bajo el liderazgo de Otto von Bismarck. Su ejército era temido y su disciplina se convirtió en un modelo. Sin embargo, tras la Primera Guerra Mundial, el prestigio prusiano comenzó a desmoronarse. Las derrotas militares, las imposiciones del Tratado de Versalles y los cambios políticos acabaron con su autonomía. Con el ascenso de la Alemania nazi, Prusia perdió definitivamente su identidad propia y fue oficialmente disuelta en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial. El nombre desapareció del mapa, quedando solo en la memoria histórica y en los libros que recuerdan su importancia en el pasado europeo. Número 2. Imperios y reinos que desaparecieron. El siglo XX marcó el final de muchos países, pero algunas desapariciones comenzaron incluso antes de ese periodo. Cuando hablamos de reinos e imperios, hablamos de estructuras que dominaron vastas regiones, moldearon culturas y decidieron el rumbo de guerras durante siglos. Sin embargo, ni siquiera los imperios más grandes fueron eternos. El primer caso notable es el del Imperio Austrohúngaro. Creado en 1867 a partir de la fusión entre el Imperio Austríaco y el Reino de Hungría, era una monarquía dual que albergaba decenas de pueblos: alemanes, húngaros, checos, eslovacos, croatas, serbios, italianos y muchos otros convivían bajo el mismo paraguas imperial. Esa diversidad era al mismo tiempo su fuerza y su debilidad. Por un lado, el imperio era un mosaico cultural riquísimo, con ciudades como Viena y Budapest floreciendo en artes, ciencias y arquitectura. Por otro, esa pluralidad alimentaba tensiones nacionalistas, pues cada pueblo buscaba su propia independencia. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el imperio se vio debilitado. La derrota en 1918 fue el golpe final. Austria y Hungría siguieron caminos separados, mientras otras regiones dieron origen a nuevos países, como Checoslovaquia y Yugoslavia. El mapa de Europa Central nunca volvió a ser el mismo después de la caída del Imperio Austrohúngaro. Otro gigante que desapareció fue el Imperio Otomano. Fundado en el siglo XIII, se extendió por más de 600 años, dominando territorios que iban desde el sureste de Europa hasta Oriente Medio y el norte de África. En su apogeo, era uno de los imperios más poderosos del mundo, controlando ciudades estratégicas como Estambul, que antes había sido la capital del Imperio Bizantino. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX, los otomanos comenzaron a perder fuerza. Rebeliones nacionalistas, derrotas en guerras y la creciente interferencia de las potencias europeas corroían su poder. La Primera Guerra Mundial fue el golpe definitivo. Aliado con Alemania y el Imperio Austrohúngaro, el imperio salió derrotado y fragmentado. En 1923, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, nació la Turquía moderna, mientras las antiguas provincias otomanas se convirtieron en países independientes o quedaron bajo mandato europeo. Así terminó uno de los mayores imperios de la historia, sustituido por una república que buscaba modernizarse y romper con el pasado imperial. Aunque ya mencionado, el Reino de Prusia también merece un lugar en este conjunto. Su historia muestra cómo incluso reinos poderosos pueden desaparecer ante cambios políticos y militares. Durante siglos, Prusia fue sinónimo de disciplina militar y eficiencia administrativa. Fue esencial para la unificación alemana en el siglo XIX, convirtiendo a Berlín en el centro de una nueva potencia. Sin embargo, tras las dos guerras mundiales, Prusia perdió relevancia. En 1947, las potencias aliadas declararon su disolución oficial y el nombre desapareció de los mapas. Hoy,
La memoria de Prusia vive únicamente en los libros de historia y en la herencia cultural de regiones como Berlín y Königsberg, la actual Kaliningrado. Más antiguo aún, pero igualmente fascinante, fue el Imperio Bizantino. Nacido de la división del Imperio Romano, el bizantino se mantuvo como heredero de Roma Oriental durante más de 1000 años. Con capital en Constantinopla, fue un centro de comercio, cultura y religión, influyendo tanto en el mundo cristiano como en el islámico. Sobrevivió a invasiones bárbaras, guerras contra persas y árabes, cruzadas y epidemias. Sin embargo, en 1453, su larga historia llegó a su fin cuando Constantinopla fue conquistada por los otomanos. La caída del imperio marcó no solo el nacimiento de una nueva era en Oriente Medio, sino también el final de un legado que unía a la Roma antigua con el mundo medieval. La desaparición del Imperio bizantino dejó huellas profundas en la historia europea, especialmente en el desarrollo de la Iglesia ortodoxa y en la transmisión del conocimiento clásico hacia el Renacimiento. Por último, tenemos a Persia, un nombre que evocaba la imagen de un imperio milenario que atravesó diferentes períodos históricos. Durante siglos, Persia fue una de las civilizaciones más antiguas e influyentes del mundo, extendiendo su cultura por vastas regiones de Asia. Sin embargo, en 1935, el país adoptó oficialmente el nombre de Irán. El cambio reflejaba un deseo de modernización y de reforzar la identidad nacional, alejándose del término Persia, que había sido asociado principalmente al período clásico y a la mirada europea sobre la región. Aunque el territorio y el pueblo siguieron siendo los mismos, el nombre que había atravesado milenios desapareció del mapa político mundial. Hoy, cuando hablamos de Persia, pensamos en su herencia cultural, en sus poemas, en sus artes y en las tradiciones que continúan vivas en el Irán moderno. Número 3. Cambios en Asia. Si Europa vivió siglos de fragmentaciones y reordenamientos de fronteras, Asia no se quedó atrás. El continente más poblado del planeta también fue escenario de profundas transformaciones políticas y territoriales a lo largo del siglo XX. Diversos países desaparecieron, cambiaron de nombre o fueron absorbidos por potencias vecinas. En algunos casos, la desaparición estuvo acompañada de violencia, guerras y desplazamientos poblacionales. El mayor ejemplo de esa transformación es, sin duda, la Unión Soviética. Creada tras la Revolución Rusa de 1917, nació como la primera experiencia socialista del mundo, compuesta por 15 repúblicas que se extendían desde Europa Oriental hasta Asia Central. La Unión Soviética se convirtió en una superpotencia durante el siglo XX, rivalizando con Estados Unidos en poder militar, influencia política y conquistas científicas. Durante décadas parecía un gigante inquebrantable. Sin embargo, bajo la superficie existían tensiones étnicas, económicas y políticas. La centralización del poder en Moscú generaba descontento entre pueblos que deseaban autonomía. La crisis económica de los años 80 y la presión internacional durante la Guerra Fría debilitaron al Imperio Soviético. En 1991, el coloso se deshizo casi de un día para otro. 15 países emergieron de la disolución, entre ellos Rusia, Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania, Kazajistán y Georgia. La caída de la Unión Soviética no solo transformó el mapa de Asia y de Europa, sino que también redefinió el equilibrio global, poniendo fin a la Guerra Fría y dejando marcas que aún moldean la política internacional. Otro caso emblemático es el del Tíbet. Durante siglos, este territorio fue un reino independiente, marcado por su fuerte tradición budista y por una cultura única que floreció entre montañas y monasterios. Sin embargo, en 1951, el Tíbet fue incorporado por China tras la entrada del Ejército Popular de Liberación. El gobierno chino pasó a controlar la región y el Dalai Lama, líder espiritual tibetano,
terminó exiliado en la India. Para muchos tibetanos, la anexión representó la pérdida de su independencia y de su identidad política. Para China, se trataba de una reunificación histórica y estratégica. Hasta hoy, el Tíbet permanece como una región autónoma dentro de China, pero la cuestión de su soberanía sigue siendo tema de debates, protestas y tensiones diplomáticas. La desaparición del Tíbet como país independiente es un ejemplo de cómo la fuerza militar puede redefinir el destino de todo un pueblo. En el sur de Asia, otra transformación significativa ocurrió con Ceilán. Ubicado en el Océano Índico, el territorio era conocido por sus plantaciones de té y por su posición estratégica en las rutas comerciales. Durante el período colonial, fue controlado por los británicos, que lo convirtieron en una importante colonia. Tras la independencia en 1948, el país mantuvo el nombre de Ceilán hasta 1972, cuando decidió adoptar el nombre de Sri Lanka. El cambio representaba un deseo de reforzar la identidad nacional y alejarse de la herencia colonial. Aunque el país siguió siendo el mismo territorio, la sustitución del nombre borró la referencia histórica de Ceilán, convirtiéndolo en un ejemplo de cómo el cambio simbólico también puede significar la desaparición de una nación antigua. Otro país asiático que desapareció fue Sikkim. Situado en el corazón del Himalaya, entre la India y el Tíbet, el pequeño reino tenía una larga tradición monárquica. Durante siglos, logró preservar su autonomía, incluso frente a las presiones de vecinos poderosos. Sin embargo, en 1975, tras una serie de crisis políticas internas y bajo la influencia de la India, Sikkim realizó un referéndum que decidió su anexión al territorio indio. La monarquía fue abolida y el reino desapareció como país independiente, convirtiéndose en el 22º estado de la India. Aunque mantuvo parte de su identidad cultural, Sikkim dejó de existir como entidad soberana, mostrando cómo pequeñas naciones pueden ser absorbidas por vecinos más grandes cuando las circunstancias políticas cambian. Por último, tenemos el caso de Bengala, una región cuya historia está marcada por divisiones y cambios de fronteras. Originalmente, una única provincia bajo dominio británico, Bengala era una de las áreas más pobladas y culturalmente ricas del subcontinente indio. En 1947, con la independencia de la India, la región fue dividida. La parte occidental se integró a la India, mientras que la parte oriental pasó a formar parte del recién creado Pakistán, recibiendo el nombre de Pakistán Oriental. Esa división fue dolorosa, marcada por desplazamientos masivos y violencia entre hindúes y musulmanes. Décadas después, en 1971, Pakistán Oriental se separó tras una guerra sangrienta y dio origen a Bangladesh. Así, la antigua Bengala dejó de existir como una unidad política, fragmentándose en diferentes países. Hoy, su herencia cultural continúa viva, pero repartida en 3 naciones distintas. Número 4. Cambios en África. África también conoció transformaciones intensas en el siglo XX, especialmente a partir del proceso de descolonización. Pueblos que durante décadas estuvieron bajo dominio europeo buscaron recuperar su autonomía y construir estados independientes. Zanzíbar, por ejemplo, un país ubicado en el Océano Índico, fue durante siglos un centro estratégico de comercio, especialmente en el tráfico de especias y esclavos. Gobernado por sultanes árabes e influenciado por comerciantes de la India, el archipiélago poseía una cultura híbrida, mezclando elementos africanos, árabes y asiáticos. Durante el siglo XIX, Zanzíbar cayó bajo influencia británica y se convirtió en un protectorado. A mediados del siglo XX, conquistó su independencia, pero la estabilidad fue breve. En 1964, una revolución interna depuso al sultanato e instauró un nuevo gobierno. Pocos meses después, Zanzíbar se unió a la vecina Tanganica para formar la actual Tanzania. Así,
Zanzíbar desapareció como país independiente y pasó a ser una región semiautónoma dentro de un estado mayor. A pesar de ello, su herencia cultural sigue siendo evidente en ciudades como Stone Town, donde mezquitas, mercados y construcciones coloniales revelan el pasado cosmopolita del archipiélago. La historia de Tanganica sigue un camino paralelo. La región, ubicada en la costa oriental de África, fue inicialmente una colonia alemana, conocida como África Oriental Alemana. Tras la Primera Guerra Mundial, el territorio quedó bajo mandato británico, permaneciendo en ese estatus hasta que el movimiento de descolonización se intensificó en el siglo XX. En 1961, Tanganica conquistó su independencia, convirtiéndose en un país soberano. Sin embargo, la independencia duró poco como estado aislado. En 1964, la unión con Zanzíbar dio origen a Tanzania, nombre que combina las iniciales de ambos territorios. Así, en menos de 3 años, Tanganica dejó de existir como país independiente y se fusionó en un nuevo proyecto nacional. Esta fusión fue considerada estratégica, equilibrando la tradición continental de Tanganica con la herencia comercial marítima de Zanzíbar. La desaparición de Tanganica muestra cómo la creación de estados africanos independientes muchas veces fue moldeada por necesidades políticas inmediatas, resultando en países que hasta hoy cargan esa mezcla de identidades. Otro caso emblemático en el continente fue el de Rodesia. Originalmente una colonia británica en el sur de África, el territorio recibió ese nombre en honor a Cecil Rhodes, empresario y político que desempeñó un papel central en la expansión británica en la región. Durante décadas, Rodesia del Sur estuvo bajo dominio colonial y se caracterizó por profundas desigualdades raciales. En 1965, el gobierno local, formado por colonos blancos, declaró unilateralmente la independencia con respecto al Reino Unido, creando el Estado de Rodesia. Sin embargo, esa independencia no fue reconocida por la comunidad internacional y el país se hundió en el aislamiento. Durante años, conflictos armados enfrentaron al gobierno minoritario blanco con las fuerzas de liberación africanas que luchaban por la mayoría negra. Tras intensos combates y negociaciones, en 1980, el país obtuvo el reconocimiento internacional, cambiando su nombre a Zimbabue. La transición marcó el fin de Rodesia y el nacimiento de una nueva nación africana, simbolizando la victoria de la lucha por la independencia y el fin del régimen racial. Estos 3 ejemplos muestran caminos distintos hacia la desaparición de países en África. Zanzíbar y Tanganica eligieron la fusión, creando una identidad compartida que dio lugar a Tanzania. En cambio, Rodesia atravesó un proceso doloroso de conflictos e aislamiento antes de convertirse en Zimbabue. En todos los casos, vemos cómo las fronteras africanas fueron profundamente influenciadas por el colonialismo europeo, que dejó marcas difíciles de borrar. Los nombres, las divisiones e incluso los símbolos nacionales fueron redefinidos constantemente a lo largo del siglo XX. África es un continente donde la idea de país muchas veces fue moldeada de afuera hacia adentro. Los colonizadores trazaron líneas en el mapa sin considerar pueblos, lenguas o culturas, lo que provocó tensiones internas tras la independencia. La desaparición de países como Zanzíbar, Tanganica y Rodesia muestra cómo esas estructuras artificiales tuvieron una vida corta. Cuando la independencia llegó, cada pueblo buscó reorganizar su espacio político de acuerdo con sus propias necesidades. En algunos casos, la unión fue la salida. En otros, fue necesario un proceso largo y doloroso de lucha hasta que la verdadera independencia pudo ser conquistada. Número 5. América y Oceanía. Al cruzar el Atlántico, percibimos que las transformaciones políticas y territoriales también marcaron profundamente a las Américas y a Oceanía. Aunque en menor escala que en Europa, Asia,
o África, algunos países y reinos que un día existieron en estas regiones desaparecieron o cambiaron de nombre, dejando registros que todavía moldean la identidad de sus pueblos. Uno de los casos más curiosos de América del Norte es el de Terranova. Esta gran isla en el Atlántico fue una colonia británica desde el siglo XVII y mantuvo su identidad durante siglos, llegando incluso a obtener el estatus de dominio autónomo dentro del Imperio Británico en 1907. Sin embargo, las dificultades económicas y la crisis mundial de la década de los 30 debilitaron su capacidad de sostenerse por sí sola. Durante la Segunda Guerra Mundial, su posición estratégica atrajo gran atención, pero tras el conflicto, la situación financiera seguía siendo precaria. En 1949, tras un referéndum, la población de Terranova decidió unirse a Canadá, convirtiéndose en su 10ª provincia. Con ello, un país que ya había tenido gobierno propio desapareció, siendo absorbido por una federación mayor. Aún hoy los habitantes de Terranova mantienen un fuerte orgullo regional, pero su identidad nacional independiente pasó a ser parte de la historia. En Oceanía encontramos el ejemplo del Reino de Hawái. Antes de ser anexado por Estados Unidos, Hawái era un reino polinesio con una monarquía consolidada, fundado a inicios del siglo XIX por el rey Kamehameha. Primero, el reino logró unificar las islas hawaianas y establecer relaciones diplomáticas con diversas potencias. Sin embargo, su posición estratégica en el Pacífico despertó el interés de Estados Unidos, especialmente por las rutas comerciales y las plantaciones de azúcar. En 1893, la monarquía hawaiana fue depuesta en un golpe apoyado por colonos estadounidenses y, en 1898, el territorio fue formalmente anexado por Estados Unidos. Décadas después, en 1959, Hawái se convirtió en el 50º estado de la Federación estadounidense. La desaparición del reino no borró la herencia cultural hawaiana, pero transformó profundamente la vida política y social de las islas. Hasta hoy existen movimientos que reclaman mayor autonomía o incluso la restauración simbólica de la soberanía perdida. En Europa, aunque con reflejos en la identidad global, tenemos el caso de Holanda. Durante siglos, el país fue conocido internacionalmente por ese nombre, derivado de una de sus provincias históricas. Sin embargo, en 2020, el gobierno anunció un cambio oficial de identidad internacional, adoptando únicamente la designación Países Bajos. La decisión buscaba evitar confusiones y reforzar la imagen de un Estado moderno, innovador y no limitado a una sola región. Aunque el cambio fue más simbólico que territorial, muestra cómo incluso nombres consagrados pueden desaparecer ante la necesidad de actualización y reposicionamiento. Hoy, el nombre Holanda aún se usa de forma popular, pero dejó de ser la designación oficial del país. Este ejemplo revela que no solo las guerras y anexiones pueden hacer que un país desaparezca, sino también elecciones estratégicas relacionadas con la identidad, el marketing y la diplomacia. Estos casos en las Américas, en Oceanía y en la propia Europa nos recuerdan que ningún país está totalmente inmune a los cambios. Terranova desapareció al integrarse a Canadá, Hawái perdió su reino al ser incorporado por Estados Unidos, y Holanda dejó de existir como nombre oficial al ceder espacio a Países Bajos. Son historias distintas, pero que convergen en un punto común: la constante transformación del mapa político mundial.